aún. Lo que resta para cerrar estas disertaciones es la consideración de aquellas razones y argumentos con los cuales los presentes judíos procuran y sus antepasados por muchas generaciones se han esforzado en defender su obstinación e incredulidad. Y a esto nos consagraremos con cuanta brevedad permita la naturaleza del asunto tratado. Muchos son los libros que ellos han escrito entre sí, en su mayor parte en lengua hebrea, y algunos en otros idiomas, pero con caracteres hebreos, contra los cristianos y su religión. A varios de estos les dan títulos triunfales y desdeñosos, como si hubieran indudablemente obtenido perfecta victoria sobre sus adversarios. Pero los libros mismos en nada responden a sus engañosos frontispicios. Quítense los errores voluntarios, los gruesos paralogismos, las falsas historias y algunas pocas sutilezas gramaticales, y se desvanecen en nada lo que es hablado por ellos o por ellos que parezca tener algún peso, será presentado y examinado. Varias cosas objetan a la doctrina del Evangelio acerca de la persona del Mesías o de su ser Dios y hombre, y al rechazo de las ceremonias y ley mosaicas, las cuales estiman eternas. Y muchas excepciones ponen contra particulares pasajes y expresiones en los libros históricos del Nuevo Testamento, pero todas estas cosas han sido desde hace mucho aclaradas y respondidas por otros, y yo también he hablado a los más importantes de ellos, en parte en los discursos precedentes, en parte en mi defensa de la deidad y satisfacción de Cristo contra los socinianos. En cuanto a lo que concierne a la ley de Moisés y la abolición de ella, en cuanto al culto ceremonial en ella instituido, debe ser largamente insistido en aquella exposición de la epístola a los hebreos a la cual estos discursos solo pretenden abrir camino. No entraré, por tanto, aquí en una particular discusión de sus opiniones, argumentos y objeciones acerca de estas cosas. Además, no pertenecen inmediatamente al tema de nuestro presente discurso. Es acerca de la venida del Mesías, simplemente que disputamos. Esto afirmamos haber pasado hace mucho. Los judíos niegan que haya venido, viviendo en la esperanza y expectativa de él, lo cual al presente es en ellos, sino como el dar el último suspiro. Los medios por los cuales esta moribunda y engañosa esperanza se sostiene en ellos viene ahora bajo examen. Y este solo es el sujeto de nuestro discurso siguiente. 2. Para favorecerse pues en su negación de la venida del Mesías, todos hacen uso de un argumento general que procuran confirmar en y por varias instancias. Ahora bien, este es que las promesas hechas y registradas como por cumplirse a la venida del Mesías no se cumplen, y por tanto el Mesías no ha venido aún. Esto llena sus libros de controversias y es constantemente usado por sus expositores cada vez que se les ofrece alguna ocasión. El Mesías, dicen, fue prometido antiguamente, junto con él, y por él habían de obrarse muchas otras cosas también fueron prometidas. Estas cosas no las ven en absoluto cumplidas, sí, ni siquiera aquellas que contienen la única obra y asunto por el cual fue prometido, y por tanto no creerán que él ha venido. Este argumento general, digo, procuran confirmarlo por instancias, en las cuales enumeran todas las promesas que suponen como aún no cumplidas, y así procuran establecer su conclusión. Estas las arrojaremos después bajo las diversas cabezas a las cuales pertenecen y devolveremos aquella respuesta que la palabra de verdad misma y el suceso manifiestan ser la mente de Dios en ellas. Por el presente a su argumento general, decimos que todas las promesas concernientes a la venida del Mesías se han realmente cumplido, y aquellas que conciernen a su gracia y reino se han en parte cumplido ya, y por el resto se cumplirán en la manera, tiempo y sazón, señalados para ellas y designados a ellas en el propósito y consejo de Dios, de suerte que de aquí nada puede concluirse en favor de la incredulidad de los judíos. Para evidenciar la verdad de esta respuesta, plantearé y confirmaré ciertos principios incuestionables que nos guiarán en la interpretación de las promesas que están bajo consideración. El primero es que las promesas concernientes al Mesías respectan principalmente a cosas espirituales y aquella salvación eterna que él había de obtener para su iglesia. Esto lo hemos probado extensamente antes, y la naturaleza misma de la cosa y las palabras de las promesas lo manifiestan abundantemente. Los judíos, supongo, no negarán que la promesa concerniente al Mesías es del mayor bien que jamás Dios se haya comprometido a otorgarles. No hallo que en parte alguna lo nieguen, y al presente es la suma de todos sus deseos.
oraciones y expectativas, con cuya esperanza se confortan y sostienen en todas sus calamidades. Si lo negaran, fácilmente puede probarse contra ellos por innumerables testimonios de la Escritura, muchos de los cuales se han ya producido. Ahora bien, no puede haber razón alguna de esto, sino solo porque Él había de obrar y efectuar para ellos, quienes quiera que fuesen aquellos a quienes les era prometido, el mayor bien del cual pueden o podrían hacerse partícipes. Pero si es solo un bien de naturaleza inferior, lo que Él había de efectuar y algún otro medio había de usarse para aquello que era más principal y excelente, ese medio es muy preferible antes que Él y sobre Él. Ahora bien, ¿cuál es este principal bien del hombre? Consiste en riquezas, honor, poder, placeres. Los más ciegos de los paganos jamás fueron tan ciegos como para pensarlo así, ni puede ningún hombre concebir tal imaginación sin renunciar no solo a toda recta razón, sino de manera especial a toda la Escritura. Pienso que los judíos no negarán que este bien consiste en el favor de Dios en este mundo, y el eterno gozo de Él en el venidero. Ahora bien, si el Mesías fue prometido solo para procurar aquellas primeras exteriores, temporarias y perecederas cosas, y estas últimas han de obtenerse por otro medio, a saber por la observancia de la ley de Moisés, es evidente que aquella ha de preferirse infinitamente sobre él, lo cual, que no es así, como dijimos, es manifiesto de toda la Escritura, y confirmado por la tradicional esperanza y expectativa de los judíos. Pues si gozan aquello que es incomparablemente el principal bien, ¿con qué fin se lamentan tan miserablemente en su presente condición? ¿Y con tanta impaciencia claman por la venida de su Mesías? Son tales esclavos en sus afectos a las cosas terrenas, perecederas, que viviendo en el goce de todo lo que es necesario para procurarles el amor y favor de Dios, con el eterno goce de Él, no pueden tener descanso o quietud porque no gozan de los bienes de esta vida. Sin duda, esta gran expectativa tenía mayor origen y causa de lo que ahora reconocerán. Sé que los hombres son propensos a quejarse bajo y a desear alivio de problemas exteriores. Pero poner el principal de su religión aquí, cuando tienen gracia, perdón de pecados y cielo. Por otros motivos, esto solo lo hacen los judíos. Pero la verdad es que aunque continúan en sus deseos de la venida del Mesías, han perdido la razón por la cual lo hacen. Solo esto hallan, en que sus antepasados desde los días de Abraham pusieron toda su felicidad en su venida, y por tanto piensan que ellos también han de hacerlo, aunque por qué no pueden decir, y no quieren entender, pero esto es lo que hemos probado ser el objeto de su fe y expectativa antiguamente, a saber que el Mesías fue prometido como Redentor espiritual para salvarlos del pecado, de Satanás, de la muerte y del infierno, para procurarles el favor de Dios y para traerlos al goce de Él. Quítese esto. ¿Y qué tenemos que ver con contender con los judíos acerca de uno que ha de venir y hacer guerra por ellos, conquistar a sus enemigos y enriquecerlos? Mucho bien les haga con tal uno cuando venga. Dicen, en efecto, que teniendo la afluencia de todas las cosas bajo él, estarán mejor capacitados para guardar la ley de Moisés, y así el camino al cielo les será más fácil. Pero temo que aquello en lo que manifiestan poner sus corazones como su principal fin y mira, apenas les adelantará mucho a algún otro fin. El último fin no se hará el medio para otro, ni fue de otro modo con sus antepasados. Engordó Jesurún y tiró coces. A medida de su pasto se hartaron, y así olvidaron al Señor. La prosperidad los arruinó, ni jamás se reformaron sino bajo aflicciones severas. El Mesías, pues, sobre el que contendemos con ellos, es un Redentor espiritual. Tal había de ser como hemos abundantemente probado, y todas las promesas de aquella naturaleza se cumplen perfectamente. Él ha venido y ha salvado a su pueblo de sus pecados, acabó la prevaricación, hizo expiación por la iniquidad y trajo justicia eterna. No hay ni una sola promesa concerniente a la gracia, misericordia, perdón, amor de Dios y bienaventuranza eterna por el Mesías, que contienen la totalidad de su directa y principal obra. Que no sean todas sí y amén en Cristo Jesús, no estén todas exactamente cumplidas y realizadas. Y de esto testifican millones de almas ahora en el inmutable goce de Dios, y todos los que seriamente creen en Él, que aún están vivos. Y esto es lo primero que ha de considerarse en nuestra Inquisición tras el cumplimiento de las promesas concernientes a la venida, gracia y reino del Mesías. Segundo, de aquí se sigue que todas las promesas concernientes a cosas temporales, a su venida o por ella, son sólo accesorias
y ocasionales, y tales como no pertenecen directamente a su principal obra y al designio principal de su venida. Cierto es que toda la obra para la cual Dios antiguamente prometió al Mesías podría haberse efectuado y plenamente cumplido, aunque ni una palabra hubiera sido dicha de cualquier ventaja exterior que hubiera de seguirse en este mundo. Estas promesas, pues, no pertenecen directa e inmediatamente al pacto del Redentor, sino que son solo declaraciones de la voluntad y sabiduría soberana de Dios en cuanto a lo que Él haría en la dispensación de su providencia en tal y tal sazón. De aquí seguirán dos cosas. Uno, que todas estas promesas pueden ser condicionales. Aquellas que conciernen al envío del Mesías para el cumplimiento de su obra principal eran absolutas y no dependían de cosa alguna en cualquiera o todos los hijos de los hombres. La totalidad de ello era mero efecto de gracia soberana. Había, por tanto, infaliblemente de venir en su sazón señalada. Pero las que conciernen a la dispensación de la providencia de Dios en cosas temporales pueden todas ser condicionales. Y evidente es que tienen una condición anexa al cumplimiento de cada una de ellas. Y es esta, que aquellos que quieran participar de ellas se sometan a la ley y regla del Mesías, pues en medio de la mayor colección de promesas en todo el Antiguo Testamento, que a primera vista parece expresar la gloria del reino del Mesías en cosas exteriores, se añade: porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerá, y del todo serán asoladas. Isaías 60:12, porque la gente o el reino que no te sirviere, perecerá, y del todo serán asoladas. De suerte que toda la felicidad insinuada depende de la condición del someterse los hombres a la ley del Mesías, sin la cual son amenazados con desolación y entera devastación. Esta condición pertenece a todas ellas, y que otras consideraciones particulares pueda haber sobre las cuales su cumplimiento pueda estar suspendido, no lo sabemos. 2. Sigue también de aquí, que en cuanto a los tiempos, sazones y lugares de su cumplimiento, son dejados a la designación de la voluntad, sabiduría y beneplácito soberano de Dios, como lo son los de todas las demás obras de su providencia. No es necesario que todas se cumplan al mismo tiempo, o en el mismo lugar, o de la misma manera. Dios puede y Dios cumple cuando, dónde, cómo y para con quién le place. De modo que en el desenlace tendrán todas aquel cumplimiento que Él les ha designado, y que la Iglesia tiene fundamento para esperar. Y así ha provisto Dios que sean fundamento de consuelo y dirección para la Iglesia en todas las edades, conteniendo alientos para la obediencia y consolaciones en lo que sus santos pueden esperar que caiga sobre sus perseguidores adversarios. Los judíos, en efecto, que no saben siquiera cómo imaginar el reino de su Mesías como otra cosa sino como la República Romana de hombres, parecía ser resunius aetatis, el asunto de una edad, querrían que todas estas promesas temporales se cumplieran de una vez, momento turbinis, todas de repente, pero siendo el reino real de Cristo de continuar a través de muchas generaciones, aún desde su primera venida hasta el fin del mundo. Y eso en tal variedad de estados y condiciones como Dios vio que conducía a su propia gloria y al ejercicio de la fe y obediencia de su pueblo. El cumplimiento de estas promesas en diversas edades y en diversas sazones, según el consejo de la voluntad de Dios, está sumamente adaptado a la naturaleza, gloria y exaltación de Él. Y esta sola observación puede fácilmente aprovecharse para frustrar todas las objeciones de los judíos, sacadas del pretendido no cumplimiento de estas promesas. 5. Tercero, mientras vale consideración principales en la obra y reino del Mesías, son a menudo prometidas en palabras cuya primera significación denota cosas temporales y corporales. Y esto sucedió y se ordenó así por varios motivos. La presión de los profetas, de sus visiones y revelaciones, en los cuales, según la manera de la gente del Oriente, hicieron uso de muchas metáforas y alegorías, les llevó a exponer así las cosas espirituales. Que esta era la costumbre de los profetas, así como ellos mismos expresamente lo reconocen, y como es manifiesto en sus escritos, así es confesado por los judíos, los cuales, en sus exposiciones de ellos, una y otra vez conceden que esto y aquello ha de interpretarse, esto es, alegóricamente. Ahora bien, cuando se concede que la materia tratada es principalmente espiritual, todas estas metáforas son claras y se acomodan fácilmente al alcance principal y fin pretendido. 2. Otra vez,
Como esta era la manera de los profetas, así es un modo sumamente instructivo y adaptado para transmitir una aprehensión y sentido de las cosas tratadas a las mentes y entendimientos de los hombres. Todos los hombres conocen el valor y utilidad de las cosas preciosas de la creación: oro, plata, piedras preciosas. De las cosas deseables de la vida natural: salud, fuerza, larga vida. De las cosas buenas de los hombres en la conversación civil: riqueza, libertad, dominio, gobierno y semejantes. Los hombres conocen algo del valor de estas cosas y comúnmente las estiman por encima de él. Ahora bien, ¿qué es más probable que afecte sus mentes con y eleve sus afectos a cosas espirituales, que el tenerlas propuestas a ellos bajo los nombres de aquellas cosas cuya excelencia conocen también y cuyo goce tanto desean? Puede ser más evidente para ellos que en estas condescendencias a sus capacidades, Dios declara que las cosas que promete son en verdad las más excelentes y deseables, de las cuales pueden hacerse partícipes. 3. El estado y condición de la iglesia antigua requería tal modo de instrucción, pues como tenían entonces, en el pacto de la tierra de Canaán, muchas promesas de cosas terrenas y carnales, así eran ellos mismos carnales, y recibían gran aliento para perseverar en su expectativa de la venida del Mesías por aquella gloria exterior con la cual aprehendían que vendría acompañada. Además, no había llegado aún el tiempo en que el velo había de ser quitado, y los creyentes con rostro descubierto habían de contemplar la gloria de Dios. Y por tanto, aunque este modo de instrucción, por similitudes, metáforas y alegorías, era adaptado, como observamos, en general a afectar sus mentes y a despertar sus afectos, no obstante no les daba aquella clara, distinta aprehensión de las cosas del reino, del Mesías que después fue revelada. Dios tenía otra obra que hacer entre ellos, por ellos y sobre ellos, antes que abierta y claramente revelar a ellos todo su consejo en estas cosas. De ahí los profetas mismos, que recibieron las promesas y revelaciones tratadas de Dios, se vieron obligados a inquirir con toda diligencia en la naturaleza del oficio, obra, sufrimientos y gloria del Mesías, sobre los cuales profetizaban a la iglesia. Ante Pedro 1, 10, 12, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Y sin embargo, todas sus inquisiciones se quedaban cortas en el entendimiento de aquellos misterios que tenía aquel que solo vio al Mesías venir en la carne y murió antes de haber cumplido su obra. Pero en todas estas promesas se incluyó provisión para obligar, por así decirlo, a la mente más carnal a buscar principalmente cosas espirituales y a reconocer una alegoría en las expresiones de ellas, pues muchas de ellas son tales, o de otro modo no tienen significación o sentido tolerable, ni jamás tendrán cumplimiento por toda la eternidad. ¿Puede algún hombre ser tan estúpidamente necio como para pensar que en los días del Mesías los collados saltarán, y los árboles batirán las manos, y los lugares desolados cantarán, y las ovejas de Sidar, y los carneros de Nebaiot serán hechos ministros, y los judíos mamarán leche del pecho de los reyes, y los niños pequeños jugarán con basiliscos, literal y propiamente? Y sin embargo estas cosas, con innumerables otras semejantes, son prometidas. ¿No proclaman abiertamente a todo entendimiento que todas estas expresiones de ellas son metafóricas, y que alguna otra cosa se ha de buscar en ellas? Algunos de los judíos, confieso, querrían que se cumpliesen todas literalmente al pie de la letra. Querrían que se tocara una trompeta, que todo el mundo oyera, los montes ser allanados, los mares secados, los desiertos llenos de manantiales y rosas, los gentiles llevando a los judíos sobre sus hombros y dándoles todo su oro y plata. Pero la necedad de estas imaginaciones es indecible y la ceguera de sus autores deplorable, ni para gratificarlos debemos exponer la palabra de Dios al desprecio y escarnio de escarnecedores ateos, lo cual tales exposiciones y aplicaciones de ella indudablemente harían. Ahora bien, esta regla en la cual insistimos ha de ser especialmente atendida donde las cosas espirituales y temporales,
aunque distantes en su naturaleza, sin embargo, usualmente vienen bajo la misma apelación. Así sucede con la paz que es prometida en los días del Mesías. La paz es ya espiritual y eterna, con Dios, ya exterior y externa con los hombres en este mundo. Ahora bien, estas cosas no solo son distintas y tales que pueden distinguirse una de la otra, sino tales que su naturaleza especial es absolutamente diferente, y sin embargo ambas son paz y así llamadas. La primera es la que principalmente fue intentada en la venida del Mesías, pero esta, siendo también paz, es a menudo prometida en aquellas palabras que en su primera significación denotan la última, o paz exterior en este mundo entre los hombres, y esto es frecuente en los profetas. 6. Cuarto, por la simiente de Abraham, por Jacob e Israel. En muchos lugares de los profetas, no la simiente carnal, al menos no toda la simiente carnal, de ellos se entiende, sino los hijos de la fe de Abraham, que son los herederos de la promesa. Aquí reconozco, los judíos universalmente difieren de nosotros. Querrían que solo ellos mismos se entendieran en estas expresiones. Y cualquier cosa que se diga acerca de la simiente de Abraham, si no se cumple en ellos mismos, suponen que no tiene efecto sobre ningún otro en el mundo, y de esta aprensión surgió antiguamente una objeción contra la doctrina de nuestro apóstol. Pero sobre la suposición de que Jesús era el Mesías, y de que la bendición había de obtenerse por la fe en él, mientras era evidente que con mucho la mayor parte de los judíos no creían en él. Parecería seguirse que la promesa que Dios hizo a Abraham era de ningún efecto. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, etc. Pero el apóstol responde que la promesa nunca perteneció a toda la simiente carnal de Abraham, pues mientras tenía muchos hijos, uno de los cuales, Ismael, era su primogénito, sin embargo, solo Isaac heredó la promesa, y mientras Isaac mismo tenía 2 hijos, sin embargo, solo uno de ellos, y este, el menor, gozó del privilegio, y todo esto procedió del especial propósito de Dios, que toma en aquel privilegio a quien le place. Así fue su trato con los judíos en aquel tiempo. Llamó a quien le placía una participación de la promesa, y pasó por alto a quien quiso. Con lo cual, al fin sucedió que todos los elegidos obtuvieron, y los demás fueron endurecidos. Ahora bien, la simiente a la cual se da la promesa son solo aquellos que la obtienen por fe, siendo escogidos para ello. Los demás no son los pretendidos en aquella apelación de Israel, Jacob, hijos y simiente de Abraham. Además, así como solo aquellos de la simiente carnal de Abraham que abrazan la promesa son recibidos en este asunto como su simiente, así todos los que siguen la fe de Abraham y creen para justicia, como él hizo, son sus hijos y la simiente de la promesa, aunque carnalmente no sean su descendencia. Lo mismo se ha de decir también acerca de aquellos nombres de Sión y Jerusalén, de los cuales tan gloriosas cosas son habladas. Supongo que ninguno puede imaginar que sea aquel pequeño collado así llamado, o las calles y edificios de la ciudad, lo que Dios tanto miraba, sino que habiendo sido el uno por una sazón, en los días de David el lugar especial de su culto, y el otro la principal habitación de la iglesia y el pueblo, Dios expresa su amor y buena voluntad hacia su iglesia y culto bajo aquellos nombres. Y es cosa necia suponer que el respeto mencionado fuera a aquellos lugares mismos, los cuales ahora por 1000 años yacen yermos y desolados. Aquellas promesas, pues que hallamos registradas concernientes a Sión, Jerusalén, la simiente de Abraham, Jacob, Israel, miran a los elegidos de Dios, llamados a la fe de Abraham y adorando a Dios, según su designación, sean de cualquier pueblo o nación que sea bajo el cielo. Y esto lo hemos probado antes en nuestra disertación acerca de la unidad de la Iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. 7. Quinto, por todos los pueblos, todas las naciones, los gentiles, todos los gentiles, no todos absolutamente, especialmente en algún tiempo o sazón, han de entenderse, sino bien los más eminentes y famosos de ellos, o aquellos en los cuales la Iglesia, por razón de su vecindad, está más especialmente concernida. Dios a menudo cargó a los judíos antiguamente que habían adorado a los dioses de todas las naciones, con lo cual, sin embargo, no se entendían todas las naciones absolutamente, sino solo aquellas que estaban en derredor de ellos, con quienes tenían comercio y comunicación. Estas expresiones, pues todas las naciones y todos los reinos,
que se dice vendrán a la iglesia y se someterán al reino del Mesías a su venida, no denotan a todos absolutamente en el mundo, especialmente en algún tiempo o sazón, sino solo a aquellos que sean ya los más eminentes entre ellos, o aquellos a quienes Dios haga llegar su luz y verdad. Y aquellos que de manera especial parecen ser designados en estas expresiones proféticas son aquella colección de naciones de las cuales fue constituido el Imperio Romano, que obtuvo la apelación común de todo el mundo, siendo en lo principal de ellos la posteridad de Jafet, que había de ser persuadida a habitar en las tiendas de Sem. Los judíos querrían que todas las naciones absolutamente fueran las pretendidas, y Kimchi con Aben Ezra. Nos dice sobre Isaías 2:4, y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. En estas palabras del profeta, juzgará entre las gentes que todas las naciones de la tierra vivirán en paz, pues cualesquier controversias tengan entre sí, vendrán y referirán la determinación de ellas al Mesías, viviendo en Jerusalén. Pero cómo haya de hacerse esto por todas las naciones de la tierra absolutamente, no se dignan declarárnoslo. Ciertamente el calor de algunas de sus diferencias se habrá apagado mucho antes de que hayan hecho un pleno fin de su viaje. Sexto, ha de observarse que cualquier cosa que haya de hacerse y efectuarse por el Espíritu, gracia o poder del Mesías durante la continuación de su reino en este mundo, se menciona en las promesas como aquello que había de cumplirse a o por su venida. Pero aquí, como antes observamos, está el error de los judíos. Cualquier cosa que se hable acerca de su obra y reino, esperan tenerla cumplida como en un día, por cual ni la naturaleza de las cosas mismas soportará, ni es de modo alguno adaptado a la gloria de Dios o a la duración de su reino en el mundo. El reino del Mesías es profetizado como por establecerse en lugar de los otros grandes reinos y monarquías que hay en el mundo. Y si tomamos un ejemplo en la última monarquía de Daniel, a saber la romana, se habla de ella como de aquella que vino como de una sola vez al mundo e hizo toda su obra inmediatamente, mientras que sabemos que desde su primer surgimiento hasta el fin de las cosas allí habladas, transcurrió el espacio de más de 1000 años, pero aún así, todas las cosas atribuidas a ella son mencionadas como acompañando a su surgimiento y venida. Y eso porque en el curso del tiempo fueron efectuadas por su poder, y de igual manera, todas las cosas que son predichas acerca del reino del Mesías son referidas a su venida, porque antes de aquella no se obraban y son producidas por su Espíritu y gracia, estando perfecta e inmutablemente puesto el fundamento de todas ellas en lo que Él hizo y efectuó a su primera venida y aparición. No es maravilla, pues, que muchas particulares promesas parezcan aún sin cumplir, pues nunca fueron designadas a cumplirse en un día, un año, una edad, en un solo lugar o sazón, sino en un largo tracto de tiempo durante la continuación de su reino. Esto es, desde su venida hasta el fin del mundo. Y así como el cuidado del cumplimiento de aquellas promesas pesa sobre así el ordenar del tiempo y sazón de su efectuación pertenece al consejo y voluntad del Padre, el cual en cuanto a sus hijos y siervos, se ha comprometido con él en que vea de la aflicción de su alma en todas las generaciones, y en cuanto a sus adversarios ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 9. Otra vez, hay dos modos por los cuales puede decirse que las promesas son cumplidas por aquel que las da. El uno es cuando todo se ha hecho, en respecto a medios exteriores, ayudas y ventajas, que es necesario para tal fin, y que si los hombres no abrazan y hacen uso de ellos, son dejados inexcusables, y no tienen a nadie a quien culpar de su quedarse cortos en el goce del pleno beneficio de las promesas, sino a sí mismos solos. Y en este sentido todas las promesas en disputa están desde hace mucho cumplidas hacia todo el mundo. Hay abundante provisión hecha en las hechas y doctrinas del Mesías en cuanto a medios exteriores, para la paz de todas las naciones del mundo, para la ruina de todo falso culto, para la unión de judíos y gentiles en un cuerpo en paz y unidad. Y que estas cosas no se efectúen realmente, todo el defecto está en la ceguera, incredulidad y obstinación de los hijos de los hombres, que prefieren perecer en sus pecados antes que ser salvados por la obediencia a este capitán de salvación. 2. Dios a veces cumple sus promesas manifestando el eficaz poder de su Espíritu y gracia,
eficaz y realmente para cumplirlas, obrando las cosas prometidas en y sobre aquellos a quienes se prometen. Y así están todas las promesas de Dios que conciernen al Mesías, su obra, su mediación con sus efectos, su gracia y espíritu en todo tiempo, en todas las edades, absolutamente cumplidas en y hacia los elegidos, aquella simiente de Abraham a la cual todas las promesas pertenecen de manera especial. La elección obtiene la promesa, aunque los demás son endurecidos. Ahora bien, si los judíos o cualquier otra nación bajo el cielo, en algún tiempo o por una larga sazón, continúan rechazando los términos de reconciliación con Dios y de heredar las promesas que se les proponen, ¿hará su incredulidad vana la verdad de Dios? En ninguna manera. La verdad de Dios no falló cuando trajo solo a Caleb y Josué a Canaán, siendo todo el cuerpo del pueblo consumido en el desierto por razón de su incredulidad. Dios ha cumplido, cumple y siempre cumplirá eficazmente todas sus promesas a sus elegidos. Y respecto al resto de los hombres, no se quedan cortos del goce de ellas, sino por su propio pecado, ceguera e incredulidad. 10. Además se concede que habrá un tiempo y sazón durante la continuación del reino del Mesías en este mundo, en que la generalidad de la nación de los judíos por todo el mundo será llamada y eficazmente traída al conocimiento del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, con cuya misericordia recibirán también liberación de su cautividad, restauración a su propia tierra con una bendita, floreciente y feliz condición en ella. No me empeñaré aquí en una confirmación de esta concesión o aserción. La obra sería larga y grande, por la diferencia acerca del tiempo, sazón y manera de su llamamiento y de su estado y condición subsiguiente. Y así no es propio para nosotros emprenderla al cerrar estos discursos. Es solo la cosa misma que afirmo, ni tengo razón alguna en cuanto al fin pretendido de inquirir el tiempo y manera de su cumplimiento. Además, el suceso puede ser el único seguro e infalible expositor de estas cosas. Ni en asuntos de tal importancia como los que tenemos delante molestaré al lector con conjeturas. La cosa misma se reconoce, en cuanto puedo entender, por todo el mundo que tiene algún conocimiento de estas cosas. Los cristianos generalmente lo afirman, lo aguardan, oran por ello. Y lo han hecho en todas las edades desde los días de los apóstoles. Los maometanos no carecen de algunos pensamientos sobre lo que ha de acaecer a los judíos antes del fin del mundo. En cuanto a los judíos mismos, en su falsa noción de ello es la vida de sus esperanzas y religión. ¿Qué es pues lo que los judíos alegan? ¿Qué esperan? ¿Qué promesas se les dan? Dicen que serán libertados de su cautividad, restaurados a su propia tierra, gozarán de paz y quietud, gloria y honra en ella. Decimos lo mismo concerniente a ellos también. Pero ¿por quién serán obradas estas cosas por ellos? ¿Lo crean ellos en él? ¿O no lo obedezcan o lo rechacen? ¿Lo amen o lo maldigan? No se requiere más para esta liberación, sino que él venga a ellos. No se requiere también que ellos vengan a él. Aquí pues está la única diferencia entre nosotros. Reconocemos que las promesas mencionadas no están todas aún realmente cumplidas hacia ellos. Esto también ellos alegan. La razón de esto, dicen, es porque el Mesías no ha venido aún, arrojando así la culpa sobre Dios, que no ha cumplido su palabra, según el tiempo limitado expresamente por él mismo. Decimos, la razón de ello es porque no vienen por fe y obediencia al Mesías, que hace mucho vino a ellos. Y así arrojamos la culpa, donde con seguridad es más probable que esté aún sobre ellos y su incredulidad. Están en expectativa de que el Mesías vendrá a ellos. Nosotros que ellos vendrán al Mesías, y puede ser que esta diferencia se reconcilie en Elón por su aparición a ellos, llamándolos así a fe y obediencia. Por último, suponiendo que hubiera alguna particular promesa o promesas relacionadas con los tiempos y reino del Mesías, ya cumplidas, ya no cumplidas aún, al pleno, claro y perfecto sentido, y propósito de las cuales no podamos llegar, hemos por tanto de rechazar aquella fe y persuasión que está edificada sobre tantos claros, ciertos, indudables testimonios de la Escritura misma y manifiestos en el suceso, como si estuvieran escritos con los rayos del sol. Como tal proceder no podría surgir, sino de una necia y soberbia presunción de que somos capaces de hallar a Dios hasta la perfección y descubrir todas las profundidades de sabiduría que hay en su palabra. Así, aplicado a otras cosas y asuntos,
derribaría toda seguridad y certeza en el mundo, aun aquella que es necesaria para el hombre para capacitarlo a actuar con cualquier satisfacción para sí mismo o para otros. Lo que pues entendemos de la mente de Dios lo adherimos fielmente. Y lo que no podemos comprender humildemente dejamos su conocimiento y revelación a su divina majestad. Entonces, sobre estos y semejantes principios, que la mayor parte de ellos son claros en la Escritura misma, y los demás deducidos inmediatamente de la misma fuente de verdad, no es difícil responder y remover aquellas particulares instancias que los judíos producen para sostener su argumento general, por el cual querrían probar que el Mesías no ha venido aún, a partir del no cumplimiento de las promesas que se relacionan con su venida y reino. Sería obra interminable e inútil emprender la consideración de cada particular promesa que tuercen para su propósito. No son las palabras mismas, sino las cosas prometidas las que están en controversia. Ahora bien, estas, aunque expresadas en gran variedad y en ocasiones innumerables, pueden referirse a ciertas cabezas generales a las cuales todas pertenecen. Y en efecto, bajo estas cabezas son usualmente reunidas por los judíos mismos en todas sus disputas contra los cristianos. Estas pues consideraremos y mostraremos su consistencia con aquella verdad que abundantemente hemos evidenciado de las Escrituras del Antiguo Testamento. El principio común reconocido entre nosotros. 13. Primero pues insisten en aquella paz universal en todo el mundo que toman estar prometida en los días del Mesías. A tal propósito alegan la profecía registrada en Isaías 2:4, y acontecerá en lo postero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Por habla la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Pues esta profecía está en las mismas palabras repetidas, Miqueas 4:1-4, y acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y vendrán muchas gentes, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y enseñarános en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá fuertes gentes hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada gente contra gente, ni más ensayarán para la guerra. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado, donde se añade al final, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien las amedrente. Y semejantes cosas se hablan en varios otros lugares de aquella profecía. Vamos con los judíos, en que esta es profecía del tiempo del Mesías, de su reino en este mundo, y suscribimos de buen grado aquella regla de Kimchi sobre el lugar, en estas palabras, en lo postrero, o en los últimos días. En cada lugar donde se hace mención de los últimos días, los días del Mesías son los pretendidos, la cual hemos antes hecho uso. También consentimos con él en que el Maestro, que desde Jerusalén nos enseñará en la ley y voluntad del Señor, es el Mesías el Rey, lo cual lo manifiesta como profeta no menos que Rey. Y él es también el juez que juzgará entre las gentes. Solo diferimos de ellos en la exposición del monte de la casa de Jehová, al cual ellos toman ser el monte Moría, nosotros el culto mismo de Dios. Y mientras ambos somos forzados a apartarnos de la letra y a admitir una metáfora en las palabras,
Pues ellos no contenderán que el monte Moriah sea arrancado de raíz y tomado y puesto en las cumbres de otros montes que no saben dónde, ni pueden decir con qué propósito tal cosa hubiera de ser. Así nuestra interpretación de las palabras, que admite solo de la más usual expresión figurativa, siendo el lugar tomado por el culto en él realizado, en cuya cuenta solo era de alguna estima, es mucho más fácil y natural que cualquier cosa a la que ellos puedan torcer el resto de las palabras, suponiendo el monte Moriah literalmente entendido. Y en este sentido afirmamos que la primera parte de la profecía está hace mucho realmente y a plena medida cumplida, pues mientras el culto de Dios antes de la venida de Cristo estaba confinado al templo en Jerusalén, atendido por una pobre, pequeña, esclavizada nación, y eso en tal desprecio y escarnio exterior que en modo alguno podía compararse con la gloria del falso culto de las naciones y la complacencia de multitudes de pueblo a él, siendo los montes mucho más visibles, conspicuos y majestuosos que el de Jerusalén, a su venida, y dación de la ley de Dios a las naciones del mundo, las mayores y las más gloriosas de ellas, consintieron en aceptar de ella, y con un solo consenso se dieron al culto del Dios de Jacob. Con lo cual el culto del verdadero Dios fue no solo exaltado y hecho más conspicuo que los altos collados y altos lugares del mundo donde adoraban a sus ídolos, sino que los más eminentes montes de toda la tierra, como el de Diana en Éfeso y el del Capitolio en Roma, fueron destruidos y abandonados, y la gloria del culto de Dios fue elevada por encima de ellos. De suerte que lo que los judíos piensan alegar para sí mismos en realidad, en un manifiesto y abierto suceso, derriba enteramente su incredulidad, pero evitando la consideración de esto, aquello en lo cual principalmente insisten es la paz prometida bajo el reino del Mesías, la cual, según les parece, no se cumple. Si dice uno de ellos, los hombres están tan lejos de batir sus espadas en rejas de arado, que dentro de unos pocos cientos de años, nuevos instrumentos de guerra, jamás oídos antes en el mundo, se han inventado entre quienes pretenden creer en el Mesías, y esto, según piensan, hace aparecer que en realidad no ha venido todavía al mundo, cuya vanidad de pretensión puede fácilmente descubrirse de nuestras anteriores reglas, las cuales aplicaremos brevemente a su remoción. 15. Pues 1. La temporal exterior paz del mundo, si tal cosa es aquí pretendida, no es la principal parte, materia o sujeto de la promesa, sino solo accesorio a ella. La parte principal de ella, que concierne al culto espiritual de Dios, está evidente y abiertamente cumplida. Lo que es temporal en cuanto a los tiempos y sazones de ello es dejado a la voluntad y sabiduría soberana de Dios para su cumplimiento. Ni es necesario que sea cumplido entre todas las naciones a la vez, sino solo entre aquellas que en algún tiempo o en algún lugar reciban eficazmente las leyes de Dios del Mesías. Cualquier cosa, pues de paz exterior que esté realmente intentada en esta promesa, así como en parte ya ha recibido su cumplimiento, como mostraremos, así el todo se cumplirá en el tiempo y modo de la designación de Dios. Que las palabras no han de entenderse absolutamente según la estricta exigencia de la letra, es evidente del complemento de la predicción en aquello de Miqueas. Cada uno se sentará debajo de su propia vid de higuera, habiendo muchos, no solo personas, sino grandes naciones en el mundo, que no tienen ni la una ni la otra. 3. Los mismos judíos no esperan tal paz a la venida de su Mesías. La guerra grande y terrible con Gog y Magog esperan, la cual también la Escritura menciona. Y aquella con Armilo es su propia fe o fantasía. Solo podría ser, querrían que nadie peleara guerra, sino con ellos mismos. Pues mientras nos dicen que todas las naciones vendrán con sus controversias para ser resueltas por el Mesías en Jerusalén, y por ese medio prevenir la guerra entre ellas, supongo que no lo harán hasta que sean subyugadas, y aquellas naciones quebrantadas en pedazos que no quieran servirles, lo cual cualquier expedición que se imaginen puede ocupar al menos la mitad del reinado de su Mesías, si vive 100 años, sobre lo cual difieren. Sí, llana y abiertamente grandes guerras y desolaciones de los enemigos de los hijos de Dios son predichas bajo el Mesías. Isaías 63, 1-6. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es esto? ¿Quién es? ¿Quién viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos con mi ira, y hollélos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y ensucié todas mis ropas.
porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase. Y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza, etcétera. 4. No insistiré mucho en aquella paz universal que Dios dio a todas las naciones conocidas del mundo a la venida de Cristo en el reinado de Augusto, aunque parece más bien un cumplimiento de esta profecía que lo que los judíos imaginan en ella. Pero porque era solo coincidente por la providencia de Dios y no efecto de su venida. La pasaré por alto solo como diagnóstico de la sazón en la cual el príncipe de paz había de nacer y nació conforme a ello. Pero digo, 5, que Cristo a su venida obró perfecta paz entre Dios y el hombre, matando la enemistad y diferencia que por razón del pecado había entre ellos. Esta sola es absoluta y propiamente paz. Sin ella toda otra quietud y prosperidad exterior es ruinosa y destructiva. Y donde esto está, no pueden guerras o tumultos impedir que las personas que la gozan sean preservadas en perfecta paz. Y de esto, si los judíos creyeran, tendrían experiencia. 6. Él ha también obrado verdadera paz espiritual y amor entre todos los que sinceramente creen en Él, todos sus elegidos. Lo cual, aunque no los libre de problemas exteriores, persecuciones, opresiones y aflicciones en la tierra, y eso de algunos también que pueden hacer profesión de su nombre, pues Judá puede estar en el cerco contra Jerusalén. Zacarías 12:2. He aquí, yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén, no obstante teniendo paz con Dios, y entre ellos gozan la promesa para plena satisfacción de sus almas. Y esta paz de los elegidos con Dios y entre sí es la que única y principalmente es pretendida en esta predicción, aunque expuesta bajo términos y expresiones de las cosas en las que la paz exterior en este mundo consista. 7. El Señor Cristo, por su doctrina, no solo ha proclamado y ofrecido paz con Dios a todas las naciones, sino también dado preceptos de paz y abnegación, dirigiendo y guiando a todos los hijos de los hombres, si fueran atendidos y recibidos, a vivir en paz entre sí, mientras que los judíos antiguamente tenían expreso mandato de guerra y de destruir las naciones entre las cuales habían de habitar. Lo cual da gran fundamento a las promesas de paz en los días del Mesías. 8. Supongamos que es general paz exterior, prosperidad y tranquilidad lo que aquí se promete al mundo, entonces el preciso tiempo de su cumplimiento no está aquí limitado o determinado. Si se efectúa durante el reino y reinado del Mesías en el mundo, la palabra está establecida y la profecía verificada. Los nuestros y Cristo y sus apóstoles han predicho que después que su ley y doctrina fuera recibida en el mundo, habría una gran defección y apostasía del poder y pureza de ella, que sería acompañada de grandes persecuciones, problemas, aflicciones, guerras y tumultos. Pero después que sean todas removidas y todos sus adversarios subyugados, dará paz y descanso a sus iglesias y pueblo por todo el mundo. Y aquí, en aquella sazón que ahora se aproxima, está el cumplimiento de todas las promesas concernientes al estado glorioso y pacífico de la iglesia en este mundo. Tomen pues esta profecía en cualquier sentido en que pueda ser literalmente expuesta, y no hay nada en ella que dé el menor color a la pretensión judaica de las palabras. La siguiente colección de promesas en las que insisten para su propósito es la de aquellas que insinúan la destrucción de la idolatría y falso culto en el mundo, con la abundancia del conocimiento del Señor, quitando toda diversidad en religión que habrá en los días del Mesías. Tal es aquella de Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y Sofonías 3:9, por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un consentimiento le sirvan, como también aquella de Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, y varias otras predicciones hay del mismo tenor,
todas las cuales han de cumplirse a la venida del Mesías. Pero por el presente vemos, dicen, prevalecer lo contrario en el mundo. La idolatría todavía continúa, y eso entre los cristianos mismos. Las diversidades de religión abundan, de modo que ahora hay más sectas y opiniones en el mundo. Ni pueden los judíos y los cristianos concordar en este mismo asunto acerca del Mesías, todo lo cual hace evidente que Él no ha venido aún, el cual ha de poner fin a todo este estado de cosas. Para al final que la mención de estas, así como de otras promesas, se volverá en su desventaja. Su cumplimiento, en el sentido de la Escritura, ha sido tan claro, evidente y manifiesto, que nada sino prejuicio y obstinada ceguera puede una vez ponerlo en cuestión. Para ulterior manifestación de esto podemos observar, uno, que estas cosas no se hablan absolutamente, sino comparativamente. No ha de pensarse que en los días del Mesías no habrá medios de instrucción en el conocimiento del Señor usados, como que los padres no enseñarían a sus hijos, y los oficiales de la iglesia y otros a aquellos que necesitan enseñanza, pues ni los judíos en realidad imaginan tal cosa, ni pueden hacerlo sin el rechazo de los preceptos de la ley de Moisés y las predicciones registradas en los profetas, en las cuales Dios les promete que en aquellos días les dará pastores, conforme a su corazón, sacerdotes y levitas, para enseñarles su mente y voluntad. Pero esto es lo que se significa en estas expresiones, a saber que en aquellos días habrá tal abundante derramamiento del Espíritu de sabiduría y gracia, que hará que el verdadero conocimiento salvador de Dios sea más fácilmente obtenido y mucho más abundantemente abunde que en el tiempo de la ley, cuando el pueblo por un duro yugo e insoportable carga de carnales ordenanzas era oscura, escasa y dificultosamente instruido en alguna parte del conocimiento de Dios, y que las palabras así han de interpretarse, las muchas promesas que se dan acerca de la instrucción de la iglesia en los días del Mesías y su propio oficio de ser el gran profeta de la iglesia, lo cual los judíos reconocen, lo evidencian innegablemente. 2. Que los términos todos los pueblos y naciones han de entenderse necesariamente, como antes explicado, como muchas naciones, aquellas en las cuales la iglesia de Cristo está especialmente concernida. Ni puede producirse un solo lugar donde se intente una absoluta universalidad de ellas. Que la sazón del cumplimiento de estas y semejantes predicciones no se limita al día o año de la venida del Mesías, como los judíos, entre otras imposibles ficciones, imaginan, sino que se extiende a toda la duración del reino del Mesías, como se ha mostrado antes. 4. Que Dios a veces se dice hacer aquello para lo cual hace provisión de medios exteriores para efectuarlo, aunque en cuanto a algunas personas y tiempos puedan ser frustrados de su efecto. Y esto los judíos no solo reconocen, sino también sostienen, cuando dan cuenta de por qué las promesas que les conciernen no están aún cumplidas, cuya razón suponen, o al menos pretenden, residir en su pecado e indignidad. 18 de estas cosas siendo supuestas, podemos rápidamente ver cuál fue el suceso en cuanto a aquellas promesas a la venida del verdadero y único Mesías, pues es conocido a todos, y no negado por aquellos con quienes tratamos, que a la venida de Jesús de Nazaret, dejando aparte aquel conocimiento y culto de Dios que había en Judea, un pequeño rincón de la tierra, y eso también por su propia confesión, entonces horriblemente contaminado y profanado, el mundo entero, especialmente las mayores y más potentes y florecientes naciones de él, y en particular todo el imperio romano, especialmente concernido en estas predicciones, era enteramente ignorante del verdadero Dios y comprometido en el culto de ídolos y demonios, y eso desde tiempo inmemorial. 2. Que aunque los judíos habían tomado gran trabajo y rodeado mar y tierra para ser prosélitos, no obstante eran muy pocos, y aquellas personas muy oscuras, a las cuales podían en cualquier tiempo o en cualquier lugar prevalecer para que recibieran el conocimiento o se entregaran al culto del Dios de Israel. De convertir gentes o naciones a su obediencia, jamás albergaron la menor esperanza. Tras el mundo, que no solo a la venida de Jesús, sino también por virtud de su ley y doctrina, toda la antigua idolatría del mundo fue destruida, y aquella entera fábrica de superstición en cuya erección Satanás había estado tantas edades comprometido, fue arrojada al suelo, y aquellos dioses de la tierra que adoraban las naciones enteramente hambriados. De ahí ha sucedido al día de hoy que ningún pueblo o nación bajo el cielo continúa adorando a aquellos dioses que los antiguos imperios del mundo adoraban como sus deidades,
y en cuyo servicio guerreaban contra el Dios de Israel y su pueblo, y todo aquel conocimiento que hay al día de hoy en el mundo de un solo verdadero Dios viviente, y la recepción del Dios de Israel como aquel verdadero Dios, aunque abusada, como lo es por algunos mahometanos y otros, originalmente procedió de la doctrina de Jesucristo, a quien estos pueblos ingratos odian y persiguen. De no haber sido por él y su evangelio, el verdadero Dios, el Dios de sus antepasados, no habría sido ya más reconocido en el mundo al día de hoy de lo que era su venida en la carne. Y sin embargo, estas pobres criaturas ciegas no pueden ver gloria alguna en él o en su ministerio. 4. El Señor Jesucristo, por su Espíritu y palabra, no solo destruyó la idolatría y el falso culto en el mundo, sino que también trajo a las mayores y más potentes naciones de él al conocimiento de Dios. De suerte que en comparación con lo que era pasado cubría la tierra como las aguas cubren el mar. Esto los judíos lo vieron y lo lamentaban en los tiempos florecientes del Imperio Romano, cuando Jehová era uno y uno su nombre en toda la tierra, como se usa aquella expresión en la Escritura. 5. El modo por el cual este conocimiento y culto del verdadero Dios se dispersó por la faz de la tierra y se extendió como una inundación de aguas salvíficas sobre el mundo, era por tal secreta energía del Espíritu de Cristo acompañando su palabra y la administración de ella, que difería enteramente de aquel laborioso, gravoso y en su mayor parte ineficaz modo de enseñanza que era usado por los sacerdotes, levitas y escribas antiguamente, habiendo mucho más de la eficacia de la gracia que de los trabajos de los maestros, visto en los efectos obrados y producidos, según las palabras de la promesa, Jeremías 31:34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 6. En esta difusión del conocimiento de Dios, se hizo camino para la unión, acuerdo y consenso conjunto en el culto de aquellos que habían de recibirlo, pues tanto la pared de separación entre judíos y gentiles fue removida y ambos pueblos realmente coalizaron en un solo cuerpo, adorando a Dios con un solo labio y hombro, como también un santo y sencillo modo de culto espiritual fue prescrito a todos los que abrazaron o abrazaran la ley del Mesías. 7. No obstante todo lo que ya se ha cumplido, no obstante hay todavía lugar y tiempo dejados y restantes para el ulterior cumplimiento de estas predicciones, de suerte que antes del cierre del reino del Mesías ni una sola tilde de ellas caerá al suelo. Y así también el suceso abierto, conocido por todo el mundo, manifiesta el debido y pleno cumplimiento de estas promesas, haciendo incuestionable que el Mesías hace mucho que ha venido y ha cumplido la obra a la cual fue antiguamente designado. Tampoco las objeciones de los judíos son de fuerza alguna para invalidar nuestra aplicación de estas promesas. 2 cosas nos objetan. Primero, la idolatría que aún hay en el mundo, especialmente entre los cristianos. Segundo, las diferencias en religión que en todas partes abundan entre los hombres, pues ya hemos mostrado que estas y semejantes predicciones han de tener un cumplimiento gradual, no todo a la vez, en cada lugar. Es suficiente que haya un fundamento eterno puesto para la destrucción de todo falso culto, lo cual, habiendo tenido un conspicuo y glorioso efecto en las más eminentes naciones del mundo, suficiente para responder a la intención de la profecía, todavía además, en las sazones señaladas, arrancará el remanente de toda superstición y apostasía de Dios. 2. En cuanto a lo que concierne a los cristianos mismos, no puede negarse que muchos así llamados se han corrompido y han contraído la culpa de aquella horrible iniquidad que les imputan. Pero siendo esto el crimen y culpa de algunas ciertas personas y no de toda la sociedad de los profesantes del cristianismo, no debiera objetárseles. Y deseo saber por qué medios suponen los judíos que ellos mismos y las naciones del mundo serán mantenidos de la idolatría y falso culto en los días de su Mesías. Si es porque su Mesías dará tan perfecta ley y tales plenas instrucciones en la mente y voluntad de Dios, que todos los hombres puedan claramente conocer su deber, decimos que esto está ya hecho en el más alto grado de perfección concebible. Pero ¿qué si, no obstante esto, los hombres seguirán sus propios vanos razonamientos e imaginaciones y caerán de la regla de su obediencia en culto voluntario y superstición? ¿Qué remedio han provisto contra tales recaídas? Si no tienen ninguno, sino solo el apremiar a ellos su deber a la ley,
palabra y instituciones de Dios, nosotros tenemos lo mismo y hacemos uso de ello al mismo fin y propósito. Si dijeran que su Mesías los matará y los herirá con la espada, confesamos que el nuestro no es de aquella mente, y deseamos que ellos tengan cuidado, no sea que en lugar del santo, humilde, misericordioso Rey prometido a la Iglesia, busquen y deseen un sangriento tirano que ejerza fuerza sobre las mentes de los hombres y ejecute su venganza y concupiscencias sobre aquellos que les disgustan. 3. Hasta apostasía de algunos profesantes del cristianismo en el falso culto, idolatría y persecución, está predicha oscuramente en los escritos del Antiguo Testamento mismo, pero más claramente en los del Evangelio o revelaciones hechas por el Señor Cristo a sus apóstoles concernientes al estado de la Iglesia hasta el fin del mundo. De suerte que de ahí no puede surgir impeachment alguno contra nuestra interpretación de las predicciones insistidas, las cuales tienen una perfecta coincidencia con ello. 4. Lo mismo es el estado de cosas en referencia a lo que objetan acerca de la variedad de religiones que hay en el mundo y la multitud de sectas que en todas partes brotan. Pues aunque de facto hay al presente varias falsas religiones en el mundo, y entre ellas la profesada por los judíos, no obstante de iure no debían existir, no habiendo sino una verdadera religión suficientemente declarada y promulgada a los hijos de los hombres. Pues mientras los judíos y otros voluntariamente cierran sus ojos contra la luz y evidencia de la verdad, la culpa y miseria es de ellos, habiendo el Señor Cristo graciosamente provisto y ofrecido a ellos medios de mejor instrucción. Y 2. Es un error que las diferentes opiniones y sectas que hay entre los cristianos mismos constituyan diferentes religiones. Pues así como todos concuerdan en el culto del Dios de Israel por Jesucristo, el Mesías, lo cual contiene la suma de su religión, así su profesión misma no ha de ser medida por las doctrinas y concepciones de algunos entre ellos, sino por la Escritura que todos reciben y reconocen. Esta es la religión de todos ellos, y es una y la misma entre todos los que reciben a Jesucristo por su Salvador. Que haya tales pertinaces contiendas acerca de las diferentes aprensiones de los hombres de la mente de Dios en la palabra, en que se esfuerzan por imponer sus privadas concepciones unos sobre otros, es la culpa de algunos hombres, pero la cual no perjudica la unidad de aquella religión que se enseña en el Evangelio. Sobre todo lo cual aparece que las promesas insistidas han recibido un glorioso y bendito cumplimiento. 3. Insisten en las promesas que les conciernen a ellos mismos. Y estas, sobre todas las demás, más atienden y urgen contra sus adversarios. Nada, dicen, es más cierto y evidente en la Escritura que el pueblo de Israel será traído a una bendita y próspera condición por el Mesías a su venida. Y en particular, que por él serán traídos a casa a su propia tierra. Y a tal propósito alegan Isaías 11, 12, 52, 54, 63, 66, y levantará pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 cantones de la tierra. Jeremías 30, 31, Ezequiel 36, 48, a las cuales pueden añadirse varios otros lugares de semejante tenor. Pero ahora dicen, en lugar de esto, todo aquel pueblo está esparcido por la faz de la tierra, bajo gran miseria y opresión la mayor parte, sin el menor interés en el país prometido a ellos. Y de aquí es que más obstinadamente concluyen que el Mesías no ha venido aún, pues hasta que sean ricos, opulentos y poderosos, no creerán que Dios sea fiel. 21. Respaz sería obra demasiado larga y no adaptada a nuestro presente designio, repasar todas las promesas en particular que parecen tener este aspecto, o donde se hace mención de Abraham, la simiente de Abraham, Jacob, Israel, y el pueblo de Israel y Judá. Además, la exposición de ellas puede prontamente obtenerse de muchos doctos comentarios extantes en todas las lenguas sobre las profecías del Antiguo Testamento. Daré, por tanto, solo tales respuestas generales que, aplicadas a las diversas particulares instancias, manifestarán la insuficiencia del argumento de los judíos a partir de promesas de esta naturaleza. 1. En la consideración de estas promesas, debemos cuidadosamente distinguir entre aquellas que tuvieron su pleno, al menos principal, cumplimiento en el regreso del pueblo del cautiverio de Babilonia, y aquellas que tienen directo respecto a los días del Mesías. Es sabido que los profetas muy usualmente exponen aquella misericordiosa liberación en expresiones metafóricas,
para resaltar la grandeza de la misericordia misma. Pero los presentes judíos, que ahora guardan el cumplimiento de las más forzadas alegorías en sentido literal, suponiendo que la liberación que sus antepasados entonces obtuvieron por causa de su subsiguiente trato y pobreza no respondió a lo que se habla de ella, las tuercen todas a los tiempos del Mesías, cuando esperan recibirlas a plena medida. Pues lo cuentan todo según su ganancia y provecho exterior, y no según la manifestación del amor y gloria de Dios en ello. Estas promesas, pues, son en primer lugar de apartarse, como no concernidas en nuestro presente asunto y diferencia. 2. Hemos manifestado antes que hay mención de un doble Israel en la Escritura, el Israel espiritual, esto es, todos los hijos de la fe de Abraham, en todas las edades y lugares por todo el mundo, y un Israel según la carne, o la posteridad carnal de Jacob, que son los presentes judíos. Esta distinción la hemos confirmado en otra parte. Ahora bien, muchas de las promesas alegadas pertenecen a Israel, en el primer sentido, esto es, a la iglesia y pueblo de Dios, los cuales por fe son admitidos en el pacto de Abraham, y así hechos herederos de las promesas. Y estas también, que son con mucho el mayor número, son de apartarse de nuestra presente consideración de ellas. 3. Se ha probado que a menudo cosas espirituales se expresan metafóricamente en los profetas, por palabras que en su literal primer sentido denotan cosas exteriores y corporales. Esto es suficientemente evidente de las instancias antes dadas, en las cuales tales cosas se hablan que es enteramente imposible que tengan un cumplimiento literal, y de la semejante clase hay otras innumerables. Y así la mayor parte de las predicciones que conciernen a paz y prosperidad deben necesariamente intentar paz espiritual con Dios, porque sobre las mismas sazones, guerras y pruebas son en otros lugares predichas. Cualquier cosa que sea predicha y prometida concerniente a los judíos mismos en los días del Mesías, sin duda no tienen fundamento ni color de razón para esperar el cumplimiento de ello hasta que lo reciban, lo reconozcan y se sometan a él, lo cual al día de hoy no han hecho. Cuando Moisés salió a visitarlos antiguamente en su angustia, y mató al egipcio que hería a uno de ellos, porque ellos lo rechazaron, y no quisieron entender que era él por quien Dios quería liberarlos, y procuraron entregarlo a la muerte. Su servidumbre se prolongó 40 años más, y sin embargo, al fin por el mismo Moisés fueron liberados. Y a siempre, y aunque han rechazado y desechado a aquel que fue prometido como su Salvador, y así continúan al día de hoy en su cautiverio espiritual y temporal, no obstante es por él que en el tiempo señalado serán libertados del uno y del otro, pero esto no se hará hasta que lo reconozcan y reciban, lo cual, cuando Dios les dé corazones para hacerlo, rápidamente hallarán el bendito éxito de ello. Pues 5. Concedemos que hay muchas promesas registradas en la Escritura concernientes a su reunión, su regreso a Dios por el Mesías, con la gran paz y gloria que sobrevendrá. Apártese su opinión acerca de la perpetuidad de la ley ceremonial y su regreso, en la observación de ella a sus carnales ordenanzas, edificadas sobre la suposición de que Dios se complace con la sangre de toros y machos cabríos por sí misma, y no como significación de aquello que era infinitamente más excelente y glorioso, una aprensión que todo el mundo, como por consenso conjunto, ha hace mucho renunciado. Y necias imaginaciones acerca de sus placeres sensuales, Behemoth, el vino del paraíso, y cumplimiento literal de declaradas alegorías, de las cuales los más sabios entre ellos comienzan a avergonzarse, y no hay nada en sus propias expectativas que no reconozcamos que serán hechos partícipes. Volverán ellos a su propia tierra para gozar de ella por una quieta y eterna posesión, sus adversarios siendo destruidos. Serán llenos también de la luz y conocimiento de la voluntad y culto de Dios, de modo que sean guía y bendición al resto de los gentiles que busquen al Señor, y podría ser encomendados con gran imperio y dominio en el mundo. La mayor parte de estas cosas son predichas acerca de ellos, no solo en sus propios escritos proféticos, sino también por los divinos escritores de varios libros del Nuevo Testamento. Pero todo esto, decimos, debe acontecer cuando el velo se ha quitado de delante de sus ojos, y cuando mirarán a aquel a quien traspasaron, y gozosamente reciban a aquel a quien han pecaminosamente rechazado por tantas generaciones, hasta que esto se haga,
pueden luchar como puedan con sus propias perplejidades y consolarse cuanto puedan en sus miserias y obtener dinero en sus dispersiones por todo arte y medios ilícitos imaginables y exponerse a las ilusiones de impostores, falsos profetas y pretendientes de ser sus libertadores, lo cual para su indecible miseria y oprobio han ahora hecho 10 veces. Liberación, paz, tranquilidad, aceptación con Dios y los hombres no obtendrán. Aquí está la crisis de su condición. Cuando reciban, reconozcan y crean en aquel Mesías que vino tanto tiempo atrás a ellos, a quien sus padres impíamente mataron y colgaron en un madero, y a quien ellos mismos desde entonces no menos impíamente han rechazado. Y cuando por su espíritu y gracia sean apartados de la impiedad, y se les abran los ojos para ver el misterio de la gracia, sabiduría y amor de Dios en la sangre de su Hijo. Entonces obtendrán misericordia del Dios de sus antepasados, y volviendo de nuevo a su propia tierra, Jerusalén será habitada otra vez. Aún en Jerusalén